¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga nuevamente. Gracias por la disposición que siempre tienen en el corazón de querer ser edificados, no por mí, sino por la palabra de Dios. Dios nos da el regalo, la bendición y el privilegio en esta mañana de seguir siendo instruidos a través de esta maravillosa carta, como lo es la primera carta del apóstol Pedro. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el capítulo 3. Estamos desarrollando ya hace varias semanas este extenso pasaje. Hoy vamos a estar considerando lo que vemos en el versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Aunque la semana pasada ya estuvimos desarrollando ampliamente los versículos 17 y 18, hoy vamos a tratar de continuar y explicar de una manera un poco más extensa lo que vemos al final del 18, versículo 19, 20, 21 y 22. La semana pasada estuvimos viendo verso 17 y el verso 17 le da contexto al verso 18. ¿Por qué? Porque el verso 17 comienza diciendo: ¿por qué mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de la clase de hoy. ¿Y por qué dije que el verso 17 le da un poco de contexto al verso 18? Porque el verso 18 nos va a explicar por qué es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Y cómo sabemos que es mejor padecer por hacer el bien? Porque en el verso 18 comienza diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo que nos muestra el apóstol Pedro en el verso 18 es que Cristo padeció al igual que nosotros, y padeció por hacer lo bueno. Seguimos el ejemplo de Cristo, seguimos la pisada de Cristo cuando padecemos por hacer lo bueno. Cristo padeció con un propósito. De hecho, la semana pasada estuvimos desarrollando 4 cosas importantes que vemos en el verso 18. La primera es que Cristo también padeció. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la primera carta de Pedro la escribe con el propósito de alentar, de fortalecer la fe de hermanos que, como vimos en el contexto, están sufriendo, están padeciendo, están pasando por el fuego de la prueba, están siendo afligidos, están pasando por grandes tribulaciones. Y una de las formas en las que Pedro va a fortalecer a los hermanos a los cuales le escribe es mostrándole que, al igual que ellos, Cristo también padeció por hacer lo correcto. ¿Y por qué el énfasis de hacer lo correcto o hacer lo bueno? Porque el sufrimiento que vemos en la primera carta de Pedro es producto de hacer la voluntad de Dios. Los cristianos a los que Pedro le escribe están sufriendo injustamente, al igual que Cristo. Al igual que Cristo sufrió, al igual que Cristo padeció, y no solamente Cristo, sino que vemos en el capítulo 5 también el sufrimiento que tienen los hermanos en todo el mundo. Capítulo 5
versículo 9. Entonces, para Pedro es importante que los hermanos entiendan que Cristo también padeció. La segunda cosa importante que desarrollamos la semana pasada en el verso 18 es el propósito del padecimiento. Cristo padeció, el justo por los injustos. Vemos ahí el justo por los injustos, que los padecimientos del cristiano siempre deben desarrollarse o deben ser resultado de hacer lo justo. Cuando padecemos por hacer la voluntad de Dios, cuando padecemos por hacer lo justo, padecemos con el propósito, o uno de los propósitos es para llevarnos a Dios. Cristo padeció con el propósito de llevarnos a Dios. Y lo importante de lo que vemos ahí en ese concepto de que los sufrimientos y los padecimientos nuestros, cuando mostramos la conducta correcta, llevan a otros a Dios, es importante. ¿Por qué? Porque los destinatarios deben fortalecerse entendiendo que lo que están pasando, lo que están atravesando y lo que están sufriendo va a traer como resultado el poder conducir a otros a la salvación, el poder acercar a otros a la salvación. Es el poder acercar la vida de aquellos que nos rodean al considerar nuestra conducta, acercarlos a Dios. Recuerde que eso ya es un concepto que Pedro ha manifestado en el capítulo 2, versículo 12, cuando nos hace un llamado a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Entonces, el sufrimiento que es producto de hacer la voluntad de Dios, el sufrimiento que es consecuencia de hacer, de seguir y desarrollar lo bueno en nuestra vida, es un sufrimiento que va a traer grandes beneficios, no solamente a nosotros. Y como digo que no solamente a nosotros, porque vemos el propósito de las pruebas en el capítulo 1, versículo 6, cuando nos habla de que son necesarias. Parte del resultado de las pruebas es que lo que nos menciona en el capítulo 5, versículo 10, cuando nos habla de que Él mismo nos establece, nos afirme, nos fortalece y nos perfecciona a través de las pruebas. Pero no solamente trabaja en nuestras vidas moldeándonos, no solamente trabaja en nuestras vidas Dios a través de las pruebas, perfeccionándonos, afirmándonos y fortaleciéndonos, sino que también trabaja en la vida de aquellos que nos rodean, acercándolos a Dios al considerar, al mirar nuestra buena conducta. Entonces, el propósito de los padecimientos en la primera carta de Pedro debe ser glorificar a Dios, y debe ser que Dios moldee nuestras vidas, y debe ser conducir a otros o acercar a otros a Dios. En el verso 18 que estamos considerando, nosotros podemos encontrar el tema central de la carta. El tema central de la carta, o uno de los temas centrales de la carta, tiene que ver con el sufrimiento o los padecimientos, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Todo lo que vemos en el desarrollo de la carta apunta a eso, a los sufrimientos, a los padecimientos que tuvo que enfrentar Cristo por la justicia, por hacer lo justo, con el propósito de llevarnos a Dios. Todo lo que vemos del sufrimiento del cristiano debe girar también en torno a lo mismo. Padecemos, sufrimos por hacer la justicia, por desarrollar una vida justa, y llevamos o conducimos a otros a Dios. Ahora, no solamente en el verso 18 nosotros encontramos parte de lo que tiene que ver con el tema central, sino que también vamos a ver en el verso 18 el eje en el cual se desarrolla prácticamente toda la carta de primera de Pedro. ¿Cuál es ese eje? El eje en el cual se desarrolla la primera carta de Pedro tiene que ver con los sufrimientos y las glorias que vienen tras ello. Si hay algo que Pedro va a mencionar a lo largo de toda la carta, es que después de los sufrimientos vienen las glorias. Ese es un concepto importante en el cual se desarrolla todo el eje de la carta. ¿Por qué? Porque para Pedro y para Dios es importante que los hermanos a los cuales le escribe
entiendan que a pesar de que están pasando por grandes pruebas, por tribulaciones, por aflicciones y están padeciendo, después del sufrimiento vienen las glorias. ¿Y por qué hablo de esto? Mire, por ejemplo, el capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimientos, glorias. Sufrimientos, glorias. También vemos el mismo concepto en el versículo, en el capítulo 3, en el versículo que estamos considerando, verso 18, vamos a encontrar también sufrimientos y glorias. De hecho, si ustedes ven el 3:22, después de que Cristo padeció, ¿qué pasó? Quien habiendo subido al cielo, 3:22, está a la diestra de Dios. Sufrimientos, glorias. En el capítulo 4, versículo 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Después de los padecimientos que hay, final del 13, la revelación de su gloria. Va a haber gozo, va a haber alegría. De hecho, en el versículo 14 del mismo capítulo 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en el capítulo 5, en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero esa gloria eterna en Jesucristo la vamos a poder disfrutar, según el verso 10, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. Entonces, ¿cuál es el eje de la carta? Lo encontramos ahí en el verso 18. Sufrimientos y glorias. Después de los sufrimientos vienen las glorias. Así que, hermanito lindo, si usted ha llegado a esta sala hoy y está pasando por distintas y diversas aflicciones, si en su vida hay tribulaciones, si usted está padeciendo por hacer lo bueno, por seguir lo bueno, por hacer la voluntad de Dios, no se inquiete, manténgase firme, no deje que su fe mengue, entendiendo que después de los sufrimientos vienen las glorias. Así que debemos fortalecernos en el Señor en medio de los padecimientos para que después de que pasemos por los padecimientos, recuerde que los padecimientos en la primera carta de Pedro y en nuestras vidas son por un poco de tiempo. Después de que pasemos por el poco de tiempo que representa las tribulaciones, van a venir las glorias. Ahora, las glorias como tal, nosotros las vamos a poder disfrutar plenamente y completamente cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando Cristo disfrutó o cuando Cristo recibió toda esa gloria. He aquí lo que vamos a ver al final del verso 18, porque la cuarta cosa que vemos en el capítulo 3, verso 18, tiene que ver con siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y eso estuvimos hablando un poco la semana pasada en nuestra clase. Sin embargo, lo dije y lo mencioné de manera rápida. El sufrimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo lo llevaron hasta la muerte. Los padecimientos de Cristo lo llevaron a la cruz. Y lo que vemos nosotros ahí en el final del verso 18, muerto a la carne, es una referencia precisamente a la cruz. Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo entregó su cuerpo, Cristo murió. Lo que vemos ahí tiene que ver con la muerte de Cristo. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que la muerte no pudo acabar con Cristo. ¿Por qué?
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Muerte en la carne, obviamente se refiere a la crucifixión de Cristo. Ahora, lo interesante de esto es que la muerte no pudo acabar con Cristo, pues resucitó con poder. El sepulcro no lo pudo retener, la muerte no lo pudo vencer. Cristo se levantó de entre los muertos, Cristo resucitó. ¿Y por qué hablo de la resurrección? Porque la palabra vivificado que vemos ahí en el final del versículo 18, es una palabra que siempre en el Nuevo Testamento se utiliza para la resurrección, para dar vida, vivificar, hacer vida, dar vida. Entonces lo que Pedro está transmitiendo en el final del verso 18 es que Cristo padeció, Cristo murió, el justo por los injustos, con el propósito de llevarnos a Dios, pero la muerte no lo pudo vencer, el sepulcro no lo pudo retener, sino que Cristo se levantó de entre los muertos, Cristo resucitó, y eso es importante a lo largo de toda la carta. ¿Por qué? Porque los hermanitos a los cuales Pedro le escribe deben entender que aunque los padecimientos, los sufrimientos que están atravesando, puede que terminen en la muerte, aún muriendo, la muerte no los va a poder vencer, porque al igual que Cristo resucitó, nosotros también vamos a vencer la muerte con poder, al igual que Él. Eso quiere decir que los sufrimientos y los padecimientos y la muerte no acaban con el cristiano, porque después de los sufrimientos vienen las glorias. Cristo resucitó, nosotros también vamos a vencer la muerte al igual que Él. ¿Sabe lo que significa eso? Y hablaba de esto esta semana en la noche de oración. El cristiano, en medio de los tiempos difíciles, vivimos atemorizados, vivimos con miedo. ¿Por qué? Porque estamos atravesando por tantas cosas que sentimos temor. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo al virus, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a tantas cosas que estamos atravesando en esta vida. Sin embargo, debemos llenarnos de fortaleza al saber que los padecimientos, los sufrimientos que enfrentamos en esta vida, especialmente aquellos que son producto de hacer la voluntad de Dios, aunque nos conduzcan a la muerte, no van a poder terminar con la vida del cristiano. No van a poder vencer al cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros, pero al tercer día resucitó con poder. Ahora, es importante entender la palabra vivificado, porque la palabra vivificado nos va a ayudar a poder comprender un poco de mejor manera el verso 19. ¿Por qué es importante? Vamos a ver el verso 18 en varias versiones para entender que la palabra vivificado se está refiriendo a la resurrección, al dar vida. Según lo que vemos en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 3, verso 18, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Mire cómo termina el verso 18. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu hizo que volviera a la vida. Otra versión. La Biblia de lenguaje sencillo dice, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes puedan ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. La Dios habla hoy, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Otra versión dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto la carne, pero
vivificado en espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, murió por los pecados para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Todas las versiones nos señalan que está hablando acerca del volver a la vida, la resurrección. De hecho, la palabra vivificado se usa en el Nuevo Testamento para eso. Por ejemplo, mire conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. La palabra dar vida que se usa ahí en el verso 21 es vivificado, es la misma palabra. La palabra en griego es sampoie y tiene que ver con vivificar, dar vida, hacer vida. Y cada vez que se usa en el Nuevo Testamento, se utiliza en referencia a la resurrección. En Romanos capítulo 4 también encontramos la misma palabra. Romanos capítulo 4. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dar vida a los muertos. La palabra da vida ahí es vivificado. En Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, también vamos a encontrar la misma palabra. Capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra vivificante ahí es la misma palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 11, también encontramos la misma palabra. Romanos 8, 11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí también encontramos entonces la misma palabra. En cada texto que se usa esta palabra tiene relación o tiene que ver con la resurrección. Entonces, la idea que Pedro quiere transmitirnos es que Jesús murió en la carne, pero volvió a la vida resucitando en espíritu. No sé si se entiende el concepto, pero lo que Pedro quiere transmitirnos, o lo que Pedro quiere transmitir a los destinatarios, ciertamente los padecimientos llevaron a Cristo a la muerte, pero Dios lo levantó, Dios le volvió la vida, Dios lo resucitó. Y esa es la base de nuestra esperanza. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una de las probabilidades que nosotros vemos, o lo que estamos considerando, es que Jesús murió, pero la palabra vivificado tiene que ver con la resurrección. Ahora, ¿por qué es tan importante entender la palabra vivificado ahí en el verso 18? Porque ¿cómo comienza el verso 19? El verso 19 comienza diciendo en el cual, y esa expresión en el cual se está refiriendo a la condición en la que Jesús se encontraba y al tiempo. En el cual, ¿en qué cual? En la condición de vivificado. Eso quiere decir que si decimos como una probabilidad que la palabra vivificado tiene que ver con la resurrección, entonces el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿en qué condición fue? ¿En qué momento fue? ¿En qué tiempo fue? Luego de su resurrección. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjense lo que va a pasar. El verso 19 dice, en el cual también fue y predicó.
La palabra predicar que se usa en el verso 19 tiene que ver con proclamar. Jesús fue en su condición de resucitado a proclamar su victoria ante la muerte. No podemos hablar de victoria y de proclamación sin resurrección. Cristo no puede haber proclamado su victoria si no ha resucitado. Entonces, en esa condición fue y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. No podemos hablar de victoria sin resurrección. Ahora, hay algo importante que es bueno decirlo. En el verso 19, Pedro no está hablando bajo ninguna condición de que Jesús fue a darle una segunda oportunidad a aquellos que ya murieron. No está hablando Pedro de que Jesús fue a hacer un llamado al arrepentimiento. No está hablando de una segunda oportunidad. Por eso el énfasis de que la palabra proclamó o la palabra predicó tiene que ver con proclamar. Jesús no fue a llamar al arrepentimiento a aquellos a aquellos espíritus que estaban encarcelados, sino que fue a proclamar su victoria sobre la muerte. No podemos pensar, porque contradice lo que vemos a lo largo de toda la escritura, que después de la muerte haya una segunda oportunidad. Jesús fue a proclamar su victoria a aquellos espíritus que estaban encarcelados. Ahora, hay varias posiciones referente al final del verso 18 y el verso 19. Algunos creen que Jesús fue a proclamar o anunciar a los espíritus encarcelados en el tiempo después de su muerte y antes de su resurrección. Algunos piensan que fue en ese tiempo. Me parece, por las cosas que hemos estado desarrollando, que se acerca más la posibilidad a que Jesús fue después de haber resucitado, pues fue a proclamar su victoria sobre la muerte. Ahora bien, surgen varias preguntas cuando nosotros consideramos el verso 19. Generalmente nos concentramos no solamente en el tiempo que Jesús fue, sino que también surge la duda y la inquietud, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Son dudas que surgen al leer el verso 18, 19, 20. Ahora, hay algo que es importante y que quiero decir, porque cuando abordamos estos textos nos concentramos en ellos. Sin embargo, no es el tema principal de lo que Pedro quiere transmitir en estos textos. Pedro no quiere que el enfoque nuestro sea en qué tiempo fue y a quiénes fue. Hay algo que Pedro quiere transmitir en el verso 19, en el verso 20 y en el final del verso 18, que tiene que ver con el contexto que los destinatarios están atravesando. Hay un mensaje que Pedro quiere transmitirle a los destinatarios que están sufriendo en estos versos. Lo vamos a ver un poco más adelante. A la pregunta que surge de quiénes son los espíritus encarcelados, vemos el verso 20 comienza diciendo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Pedro va a comenzar diciendo en el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, hay una pequeña dificultad. ¿Por qué? Porque en el verso 19 habla de espíritus encarcelados, pero en el verso 20 habla acerca de las personas, porque dice mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8,
fueron salvadas. ¿Cuáles son las probabilidades? La probabilidad es que los espíritus encarcelados y las personas sean dos grupos distintos. Esa es una. Otra probabilidad es que la expresión espíritus encarcelados sea una referencia a los espíritus de las personas que en el tiempo de Noé desobedecieron. Son las dos probabilidades que vemos. No hay la suficiente claridad, pues Pedro no especifica del todo quiénes son los espíritus encarcelados. Pareciese una referencia a los espíritus de aquellos que desobedecieron, por lo que vemos en la primera parte del verso 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pareciese ser una referencia a los espíritus de aquellos que desobedecieron en el tiempo de Noé. Ahora, hay algo interesante. ¿Por qué Pedro hace referencia a esto? ¿Por qué Pedro introduce el concepto o habla acerca de Noé y de los que padecieron en el tiempo o los que desobedecieron en el tiempo de Noé? ¿Por qué Pedro termina hablando en el verso 20 de los que se salvaron y menciona que fueron pocas personas? ¿Por qué Pedro menciona la paciencia que Dios tuvo en los tiempos de Noé? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Porque aunque nos concentramos muchas veces en las inquietudes que surgen de tratar de entender quiénes son los espíritus encarcelados, hay una pregunta interesante que surge más allá de eso. ¿Por qué Pedro transmite lo que transmite? ¿Por qué Pedro comienza a hablar de Noé? ¿Por qué Pedro habla de la paciencia de Dios? ¿Por qué Pedro habla acerca de los que desobedecieron en el tiempo de Noé? ¿Por qué Pedro habla de que pocos fueron los que se salvaron? ¿Qué es lo que Pedro quiere transmitirle a los destinatarios al mencionar estas cosas en el verso 20? Y esto es relevante. En el contexto, los hermanos que están sufriendo en comparación a aquellos que le están haciendo daño son pocos. Son pocos. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro quiere transmitirle fortaleza a los destinatarios, haciéndole entender que así como los que se salvaron, los que creyeron a Dios, los que obedecieron a Dios en el tiempo de Noé, se salvaron, aunque fueron pocos, eso debe fortalecer a los destinatarios a mantenerse firme en obediencia a Dios, aún en medio de los padecimientos, aún en medio de los sufrimientos. El cristiano debe mantenerse fiel a Dios. El cristiano debe mantenerse obedeciendo a Dios, aunque el mundo entero se venga en contra de nosotros. Probablemente los destinatarios se sienten perseguidos, acorralados, un pequeño grupo por un gran número de personas, por el mundo entero. Recuerde que en el capítulo 1, verso 2, el mundo los ha desechado, el mundo los ha expatriado. Sin embargo, Pedro quiere decirle a los destinatarios a través de este ejemplo, si seguimos obedeciendo a Dios, si seguimos fieles a Dios, si seguimos creyéndole a Dios, vamos a poder salvarnos, como esos 8 se salvaron en el tiempo de Noé. Amén. Por eso la invitación para nosotros es que aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de los padecimientos y aún con el mundo entero en contra nuestra, podamos seguir desarrollando una vida de obediencia a Dios, podamos seguir creyendo en Dios, podamos seguir manteniendo nuestra fe intacta. Amén. Otra cosa que vemos que es importante en el verso 20. En el verso 20 nosotros vemos la paciencia de Dios. Y es importante. ¿Por qué Pedro habla de la paciencia de Dios? Dios es paciente. Según lo que vemos en el verso 20, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Fue paciente Dios en los días de Noé?
Alguien puede creer que no, puesto que mandó el diluvio. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvo Noé predicando? ¿Cuánto tiempo Noé estuvo anunciando? Vemos reflejada la paciencia de Dios a través de cada anuncio que hacía Noé. Dios está siendo paciente, no solamente para con los hermanos que están sufriendo, sino también para aquellos que no creen. Recuerde que el propósito de los sufrimientos es llevarnos a Dios, es acercar a la gente a Dios. Dios muestra su paciencia. Ahora bien, en el verso 20 nos va a mostrar otra cosa interesante. El agua para unos representó destrucción. El agua para otros representó salvación. A unos condenó, a otros salvó. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el agua fue el instrumento con el cual Dios usó para destruir, para condenar a muchos. Pero esa misma agua salvó a 8. ¿Por qué Pedro habla de eso? Porque mira cómo comienza el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El agua, el bautismo, va a representar para unos salvación, pero sigue representando para otros, aquellos que desobedecen, condenación. ¿Se entiende el punto? De hecho, la nueva versión internacional, en el verso 21, va a traducir de la siguiente manera, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. Simboliza el bautismo que salva. El agua salvó a 8, el agua condenó a miles. El agua, la obediencia al evangelio en el bautismo, va a salvar a unos y va a condenar a otros. ¿Y por qué hablamos de que en el bautismo nosotros vamos a encontrar salvación? ¿Por qué hablamos que el bautismo y el agua representa para algunos salvación? Es un concepto que Pedro ya lo viene trayendo desde el capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Habla acerca del renacer y eso es una referencia a ¿qué? ¿Cuándo renacemos? En el momento que nos bautizamos. En el bautismo volvemos a nacer y eso trae como resultado una esperanza viva, salvación. En el agua, la obediencia al evangelio, en el bautismo, trae salvación para nuestras vidas. Pero esa misma agua, la desobediencia al evangelio, trae condenación para otros. Entonces, lo que Pedro quiere decirle a los destinatarios en el verso 20, mostrando lo que pasó, hablando acerca de aquellos que desobedecieron en el tiempo de Noé, es para darle ánimo a los hermanos a los que él le escribe, a mantenerse fieles, a mantenerse firmes, a seguir obedeciendo, a recordar que nosotros hemos decidido obedecer al evangelio y que en la obediencia al evangelio, a través de las aguas del bautismo, hay salvación. El agua condenó a muchos, el agua salvó a pocos en el tiempo de Noé. Ahora, para avanzar, en la segunda parte del verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Me llama mucho la atención como lo dice la nueva versión internacional. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo,
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Las aguas en las cuales nosotros fuimos bautizados no quitan la inmundicia de la carne, pero sí nos dan y hacemos un compromiso de desarrollar y de tener una buena conciencia delante de Dios. En el bautismo no quitamos las inmundicias de la carne, no nos limpia las inmundicias de la carne, pero sí hacemos el compromiso de desarrollar una buena conciencia delante de Dios. Y para Pedro es resaltante el hecho de que el cristiano pueda desarrollar una buena conciencia. Mira el capítulo 3, verso 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. En el capítulo 2, verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, en el bautismo, en la obediencia al evangelio, en el agua, nosotros encontramos salvación. No somos limpiados físicamente, sino hacemos el compromiso de comenzar a desarrollar nuestras vidas de una manera distinta, teniendo una buena conciencia delante de Dios. Ahora, ¿la salvación es producto de qué? No solamente de la obediencia al evangelio. ¿Por qué tenemos salvación? ¿Cómo termina el verso 21? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y nuevamente esto nos hace entender que lo que Cristo fue a proclamar fue su victoria, su resurrección. La resurrección de Cristo nos salva. La resurrección de Cristo, según el capítulo 1, verso 3 que leímos hace un momento, nos da una esperanza viva, porque la esperanza viva está puesta ¿en qué? En que Cristo resucitó de entre los muertos. Como Cristo resucitó de entre los muertos, la muerte no pudo vencer a Cristo, la muerte no acabó con Cristo, así el cristiano va a tener vida eterna, pues la muerte no va a acabar con nosotros. Verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo venció la muerte. Cristo resucitó. ¿Y cuál es ahora su posición espiritual? Está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él está sobre todo. Vemos la supremacía de Cristo reflejada en el versículo 22. Supremacía de Cristo y una posición espiritual gloriosa después de los padecimientos. ¿Sabe lo que quiere transmitirle Pedro a los hermanos? Soporten los padecimientos, que así como Cristo resucitó y venció la muerte, y ahora está a la diestra de Dios, nosotros también vamos a ser glorificados con Él. Amén. Después de los sufrimientos vienen las glorias. Al Cristo, al que seguimos, al que servimos, al que obedecemos, la muerte no lo pudo vencer. Y hoy está por sobre todas las cosas, pues está sobre ángeles, autoridades y potestades. Al Dios que servimos, al Cristo que servimos, tiene poder para salvarnos, para ayudarnos. Y así como Él venció, nosotros también venceremos si seguimos fieles a Dios. Así que, hermanitos, en medio de los padecimientos, en medio de los sufrimientos, en medio de las aflicciones,
no deje de obedecer a Dios. No permita que su fe mengue. Manténgase firme, manténgase fiel, entendiendo que después de los sufrimientos vienen las glorias. Servimos, seguimos y obedecemos a un Cristo victorioso. Servimos, seguimos y obedecemos a un Cristo que está por sobre todas las cosas, a un Cristo que al tercer día resucitó con poder, que la muerte no lo pudo vencer, que el sepulcro no lo pudo retener, y que hoy está a la diestra de Dios Padre, y a la cual están sujetos todas las autoridades. Muchos desobedecieron en el tiempo de Noé, y el agua representó para ellos condenación. Se salvaron pocos. Muchos desobedecen hoy día. Nosotros debemos luchar por ser de aquellos pocos que, a pesar de las circunstancias, le creamos a Dios, le obedezcamos a Dios y sigamos fieles al Señor. Para que, al igual que Noé y los otros 7 se salvaron, nosotros también podamos ser salvos luego de haber obedecido al Evangelio en las aguas del bautismo. Entonces, aunque muchas veces nos concentramos en estos versos, en cuándo fue a predicar y quiénes son los espíritus encarcelados, el sentido de lo que Pedro quiere transmitir es seguir dando ánimo a los destinatarios, a que se mantengan fieles, firmes, y a que no olviden que después de los sufrimientos vienen las glorias. Así que, mucho ánimo, hermanitos. Sigamos firmes, sigamos fieles al Señor, y que Dios nos ayude a poder alcanzar la meta, para que cuando estemos eternamente con Él, podamos disfrutar completamente de esa gloria a la cual Él nos ha llamado, que vamos a poder disfrutar después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. Recuerde que en el capítulo 5, versículo 10, Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pero esa gloria eterna en Jesucristo la vamos a poder disfrutar después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. Gracias por la disposición, gracias por el tiempo. Es uno de los pasajes que tiene dificultades de entendimiento. Espero que se haya entendido lo que esta mañana quisimos transmitir. Espero que haya sido un mensaje de ánimo para cada uno de ustedes. Espero de que nos haya fortalecido. Y bueno, sigamos siendo edificados cada día por la palabra de Dios. Como es un pasaje difícil de entender, generalmente no lo enseñamos como certeza, sino como probabilidades. Lo que hablé de la palabra vivificado es una probabilidad. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? También es una probabilidad. No tenemos la certeza, pero lo que sí tenemos certeza es que si seguimos fieles al Señor y le obedecemos, aunque tengamos el mundo en contra, al igual que esos 8, vamos a poder salvarnos si seguimos obedeciendo, siendo fieles y creyendo en el Señor, aún en medio de tantas adversidades. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Busca primero